Bueno, ahora sí, buenas noches con todos. Bienvenidos y muchas gracias por participar en nuestro webinar. Creo que ese es el tercer webinar ya que tenemos desde que comenzó la pandemia. No son muchos, pero estamos tratando de participar lo más posible, ¿no? Bueno, el tema de hoy, bueno, antes de comenzar, ustedes, los que se han inscrito, algunos ya me conocen, otros no. Mi nombre es José Vidal, soy director y fundador de Sagros. Tengo una experiencia de muchos años, ya no sé, a veces uno dice tantos años, yo digo 30 años de experiencia en ventas. Bueno, he estado en el mundo de marketing y comercial desde que ingresé a IBM, cuando yo estuve muchos años en IBM, y Juan Carlos, que también se encuentra en pantalla, ha estado más tiempo todavía, ha estado 33 años y hemos estado siempre en ventas. Así que de ahí nace un poco nuestra experiencia en ventas. Y básicamente también participamos en un proyecto. Estuve a cargo de un proyecto a nivel mundial, pero yo estuve a cargo en Latinoamérica del proyecto de High Performance Selling en IBM en su momento, que trataba de desarrollar o implementar una nueva metodología de ventas y entrenar, en mi caso, a todos los vendedores de Latinoamérica, ¿no? Teníamos un grupo de 8 personas. Así que ahí nace, y en el trabajo, que estuve muchos años en ventas también, nace la pasión por las ventas y luego después por la asesoría, consultoría, los cursos y todo que hemos desarrollado en Sagros desde el año 2005. Tenemos ya 15 años en el mercado. Así que bueno, entre los temas que hola Carlos, estoy viendo ahí Carlos Ledesma, buenas noches. Entre los temas que elegimos, un tema que nos pareció súper importante y varias personas nos comentaron que era súper interesante y los retos que eran bastante grandes, era el tema de la supervisión en época de crisis, ¿no? Creo que la supervisión en general, en todas las épocas, es algo sumamente importante, ¿no? Pero hoy día, en la época de crisis, no es que sea distinto, o muy distinto, creo yo, sino que hay que ser un poco más organizado para hacer la supervisión. Y ya no es tanto es tan fácil que estás en la oficina y hay muchas cosas que uno hace en el día a día, inconscientemente inclusive, y que forman parte de las labores de supervisión y gerencia y jefatura de ventas. Pero hoy día, en la situación en la que estamos, en la pandemia, es mucho más difícil realizar muchas de las funciones que se nos encargan por obviamente por la dificultad que tenemos. Estamos en la lejanía, a través de medios virtuales, que no es lo mismo, de repente un teléfono o correos, y con las funciones del día a día que igual tenemos que cumplir, los objetivos que tenemos que cumplir. Por lo tanto, es un reto mucho más grande el que tenemos hoy día para realizar la supervisión. Y antes de pasar propiamente a esto, el comentario, lo primero que se venía cuando estaba preparando todo esto es uno dice la diferencia entre supervisión, gerencia, jefatura, porque cuando hemos lanzado esto, pensamos, esto es para una gerencia de ventas, una supervisión de ventas, una jefatura de ventas, pero ¿cuáles son las diferencias, no? Cuando hablamos, y vamos a buscar a separar entre lo que es supervisión y jefatura gerencia, ambos slash, porque básicamente, más allá de algunas responsabilidades adicionales, este, es lo mismo. Pero cuando hablamos de supervisión, tenemos pensado a una persona que tiene a cargo un grupo de gente como supervisor de ventas. Es decir, al cual les digo, yo tengo muchos vendedores y tengo algunos supervisores con los cuales me van a resumir cómo van las ventas en cada una de sus áreas o de sus grupos y vamos a desarrollar acciones o estrategias juntos para que ellos lo bajen a sus equipos y no tengamos, yo como gerente no tenga que tener a tantas personas a mi cargo tratando uno a uno. Entonces ellos asumen esa función de supervisión con el objetivo de lograr los resultados a través de ellos. La diferencia con el jefe o los gerentes es que hay otras funciones de gerencia o jefatura que no son parte de lo que es supervisión. Como por ejemplo, las relaciones con otras áreas. Si yo como gerente tengo que coordinar muchas cosas con otras áreas, desde los recursos interáreas, los presupuestos, también veo la parte de los sueldos, contrataciones como gerente,
y eso no lo ve el supervisor. El supervisor no tiene la potestad de contratar, de despedir, de ascender, promover, ver otras áreas, presupuestos. No, el supervisor está enfocado únicamente a lograr los resultados de ventas, mientras que el gerente, el jefe, tiene que tener otras funciones. Pero en este caso particular, lo que estamos viendo es que, o lo que estoy planteando, realmente es un mix. Porque si bien no vamos a entrar en el tema de las contrataciones y esas cosas, sí vamos a comentar algunas de las cosas que el supervisor, / gerente, / jefe, tendrá que coordinar con otras áreas porque son importantes para poder lograr resultados. Por eso, esto es supervisión en términos de jefatura, gerencia y supervisión, porque es una supervisión con algunos de las responsabilidades que tiene la gerencia. Hecho el disclaimer al menos, vamos a pasar a ver uno de los puntos principales. Primero les voy a comentar lo que vamos a ver. Esta es la agenda. Son 4 puntos básicos que quiero compartir con ustedes y que se trata de primero ver los retos. ¿Cuáles son los retos que tiene todo supervisor? Supervisor, gerente, jefe. Luego vamos a ver qué necesita. Por el lado, cuál es la visión del vendedor, qué es lo que necesita para cumplir con sus objetivos. Porque una cosa es yo como supervisor que puedo percibir o entender a mi manera lo que tengo que hacer, pero el vendedor requiere otras cosas y muchas veces los supervisores no estamos al tanto de lo que necesita realmente el vendedor. Entonces vamos a ver qué es lo que el vendedor realmente necesita para poder cumplir con sus objetivos. Y quiero mencionar también algunos errores comunes que le sucede a todo jefe, supervisor, cuando está manejando un equipo de ventas. Y finalmente le pongo supervisión 2.0, porque es el apodo hoy día. Hoy día tenemos todo 2.0. Cuando hablamos, en realidad debería ser 3.0 porque esa es pandemia, ¿no? 2.0 es una versión mejorada, más actualizada de lo que es, en este caso, supervisión. Debería ser 3.0 porque es mejorada, además modificada para la pandemia, pero al final se aplica, creo para todas las situaciones, ¿no? No solamente como pandemia, sino que deberíamos realmente aplicarlo en un día a día para mejorar nuestros resultados. Entonces, vamos a ver cuáles son los retos que tiene un supervisor. Dicho sea de paso, tenemos un chat, que lo estoy viendo acá, o sea que si quieren hacer un comentario, y tienen ahí, si quiero ver, levantar la mano, o sea que pueden levantar la mano también para hacer cualquier pregunta. No tiene que ser esto un monólogo de 60 minutos. Pueden hacer preguntas, puedo hacer una pausa y responder las preguntas. Juan Carlos Sutor también, que mencioné, disculpa Juan Carlos, pero Juan Carlos Sutor, que es panelista, que nos acompaña también, que es consultor de Sagros. Él también puede responder preguntas, puede responder los chats y también está al tanto de todos los temas. Así que igualmente puede participar. Bueno, lo primero, el supervisor, jefe, gerente, todos estamos, todos estamos enfocados en los resultados. Y la primera responsabilidad o el reto que tiene un jefe de ventas, un supervisor de ventas, son los resultados. Los miden por resultados y están esperando resultados. Ahora, hay que ver cuáles son los resultados que se esperan, ¿no? Y vamos a ver más adelante que no solo hay que pedir resultados, sino que también hay que pedir el cómo y ver las estrategias y un poquito más de eso para asegurarnos que se pueda cumplir. El supervisor está, digamos que tiene como objetivo la suma, digamos, la suma de los resultados de los vendedores. Por lo tanto, en realidad lo que tiene que buscar el supervisor es que los vendedores cumplan con sus metas y cumplan con sus objetivos. Hay casos en los que el gerente de venta, jefe o supervisor también maneja, supervisor no tanto, pero más bien como jefe y como gerente maneja una cartera de clientes, lo cual es un poco más complicado, que yo tengo la obligación de manejar clientes, tener una meta, pero además tengo un grupo de gente a mi cargo, que son otros vendedores. Entonces, ahí se hace bien difícil el poder priorizar, ¿no? Porque, a ver, yo acá va a tener mucho que ver cómo me pagan. Porque si puedo recibir más por el lado de mis clientes, que de repente son los clientes más grandes, de repente me voy a enfocar un poco más en cumplir con mis metas
y voy a descuidar un poco la parte de gerencia, le voy a dar prioridad a lo mío y no tanto a lo que los muchachos necesitan como un gerente de ventas, ¿no? Entonces, aquellas empresas que tienen eso tienen que cuidar muchísimo ese aspecto, tener las responsabilidades muy claras y además la parte de retribución también bien alineada con los resultados que quieren, ¿no? Si obviamente quieren los resultados de esa gran empresa, está bien, puede mantener ahí, pero se va a descuidar esta otra parte. Así que hay que tener muy en cuenta los resultados, ¿no? Esos son los retos, perdón, los retos que tiene. El primero, resultados. El segundo, el gerente, el jefe, igual tiene como objetivo, uno de los retos principales, el remover los obstáculos internos. Todos los vendedores tienen algunos obstáculos para poder vender. Pueden ser recursos disponibles. Si yo me comprometo con un cliente para una instalación en un día y no tengo los recursos, entonces es un obstáculo y el supervisor tiene que asegurarse o por lo menos ayudar al vendedor a remover esos obstáculos. Yo como vendedor estoy en la calle, estoy vendiendo y no puedo estar haciendo otros aspectos administrativos en la empresa para poder realizar mi trabajo. Entonces, uno de los retos que tiene el jefe es el remover obstáculos para que el vendedor siga haciendo su trabajo, que es vender y estar con los clientes. Entonces, esa parte es bien importante. En los libros de liderazgo y cuando leen todo eso, lo que habla de liderazgo es estar al servicio de su equipo, ¿no? Y cuando hablamos del jefe, el gerente, el líder, estamos hablando de cómo hago yo para que mis vendedores tengan mejores resultados. Y este es un punto, uno de los más importantes, el que los vendedores se encuentran con muchas trabas, obviamente por su posición, por su nivel de jerarquía, no tienen acceso a muchas cosas, probablemente puede ser información, a presupuesto, a recursos, a autorizaciones, que uno siempre debe tener que poder ayudar al vendedor para que cumpla con sus metas. Entonces, otro es lo que mencionaba, que está relacionado también, la asignación de recursos. Muchas veces hay tareas, hay compromisos que uno asume y que no tiene la potestad de disponer los recursos de la empresa para poder atender a mi cliente, ¿no? Entonces, el jefe tiene que tener el reto es ese, el poder facilitar al vendedor que pueda tener esos recursos, ¿no? Entonces, esa es una parte también clave. Yo recuerdo en mis épocas de vendedor, cuando tenía que disponer de algo, tenía que, obstáculos internos o recursos. Yo iba donde mi jefe y le pedía, necesito esto, y a veces iba a otras áreas, y ahí había mucha independencia, donde el vendedor mismo se movía bien, iba a otras áreas y pedía autorización directamente con el gerente de la otra área, y le digo, oye, yo me comprometo, y le decía, me comprometo a traer el contrato firmado mañana, pero necesito enviar el equipo hoy. Entonces, hay excepciones y tu palabra, ok, llevaba el equipo y al día siguiente estaba el contrato, ¿no? Importante siempre cumplir, por supuesto, la siguiente vez no lo van a hacer, pero el supervisor, esa es una de los retos más importantes también, la asignación de recursos o de decir, a ver, yo tengo varios proyectos, ¿a quién asigno los recursos como prioridades? Tengo que tener la capacidad y el criterio suficiente como para asignar los recursos donde vemos que aportamos el mayor valor a los clientes en general sin perjudicar la relación con ellos. Otro es en el proceso de ventas. Acá estamos en el campo. El proceso de ventas, ¿qué quiere ser? Es un proceso donde tiene desde la identificación de prospectos, identificación del prospecto, las reuniones, identificación de necesidades, presentar propuestas, manejar objeciones, negociar y cerrar. El supervisor tiene que guiar de alguna manera al vendedor. En muchos casos son vendedores de experiencia, pero tampoco lo saben todo. Yo me he copado en estos años con gente de 30 años de experiencia y cuando hablábamos de ventas, en realidad uno veía que había sido formado en la calle intuitivamente o se había guiado de vendedores antiguos que tenían su propio estilo, pero nada técnico, nada bien metodológico. Entonces, pasaban por alto algunas cosas muy obvias que no les permitía avanzar en los procesos de venta. Entonces, el supervisor tiene que tener eso. Uno es la formación y el entendimiento del proceso. Y otro es apoyar a los vendedores para que entiendan en qué etapa se encuentran en el proceso.
A veces hay vendedores que yo he encontrado que dicen, sí, ya va a cerrar, voy a cerrar, estoy así. Y la típica es, ustedes tendrán la misma experiencia, que han estado en algunas reuniones de ventas, ustedes conocido vendedores o son jefes de ventas, y el vendedor les dice, sí, cierro para ahora estamos en septiembre, estamos con cierre de trimestre. Sí, me comprometo y mañana traigo el contrato. Y nunca viene el contrato y nunca se cierra la venta. Es porque no entienden en qué etapa del proceso están y qué actividades han cubierto, qué actividades no han cubierto. Lo más probable es que no hayan cubierto actividades de urgencia, en validar urgencia del cliente para comprar ese producto o servicio, o de repente no están hablando con la persona adecuada, no han llegado a los niveles que tienen que llegar para que puedan aprobar el proceso. O a veces simplemente no han preguntado, no saben cuál es el proceso de firma. El proceso de firma para que puedan emitir la factura, y si no emiten la factura, entonces no es válido para este trimestre. Entonces tienen que saber que algunos trabajan con orden de compra, otros no. Entonces hay muchas de las cosas que hay que entender en el proceso. ¿Quiénes firman? El gerente general, pero se fue de viaje y no regresa hasta octubre. ¿Cómo no lo sabía? Tenía que haber sabido para que no venga que falta la firma y solo él puede firmar. Entonces, por más que ya está todo aprobado, no lo voy a poder registrar en el trimestre que me comprometí. Entonces, no se va a perder la venta, pero me comprometí y tu gerente se comprometió y el jefe del gerente se comprometió y si es corporativo, multinacional, Latinoamérica se comprometió y el mundial se comprometió y si es un negocio de 1 millón, 2 millones, 3 millones, vas a estar en el ojo de la tormenta y probablemente vengan algunas represalias por eso. Entonces, hay que apoyar al vendedor en el proceso para que entender todas las etapas, entender todas las actividades y que puedan ellos saber dónde se encuentran, ¿no? Acá dice Rodney, ¿cómo estás, Rodney? A los años. Espero que te vaya muy bien. Ese es uno de los errores más comunes de los vendedores, por tanto hay que estar muy atentos en el tema. Y eso es verdad, ese es uno de los más comunes. El no conocer, no estar al tanto del proceso y además asumir muchas cosas. A veces los vendedores inclusive asumen que porque soy amigo, entonces puede pasar y mi cliente es mi amigo. Eso ya no funciona. Esas es otras épocas, eso es pasado. Hoy día todo es muy ceñido a las reglas, a los procesos, a los controles. Ya no es que mi amigo, no. Yo a mi amigo lo perdono y después viene mi jefe y me dice por qué has autorizado si no tenía o no cumplía. Entonces ya los favoritismos y esas cosas ya no se dan porque además es una cuestión de empleo, ¿no? No podemos estar arriesgando nuestro trabajo por ayudar a alguien que no cumple con lo que nosotros estamos exigiendo, ¿no? Otro es desarrollar, y esto viene a ser, como supervisor, yo tengo que ayudar a mis vendedores a que se desarrollen, y esto implica a que sean capaces de realizar sus funciones de ventas de manera autónoma, que aprendan, que ellos mismos sepan, por ejemplo, la parte de los procesos, que ellos mismos ya tengan todo ese conocimiento, que se vuelvan vendedores senior, que pasen de junior a medio, a senior, que se desarrollen y que progresen. Un vendedor, cuando vemos cuáles son lo que se dice que son los job descriptions de los vendedores, hay de los juniors, de los más calificados, de los seniors, y cuando hablamos de los más calificados, la mayoría de las funciones son autónomas y que debe ser capaz de realizar este trabajo, capaz de llegar a las más altas esferas de los clientes, y es todo capaz de hacerlo solo, y eso significa que es un proceso de desarrollo. Por eso, y ahora vamos a ver lo importante que es ser un role model para los vendedores como gerentes, como supervisores, que ellos puedan desarrollar, obviamente, las mejores capacidades nuestras, ¿no? Ese mentoring que tenemos que hacer con ellos y desarrollarlos de una manera positiva, ¿no? Una pregunta, dice Milagros, buenas noches Milagros. Una pregunta, como líder es necesario estar de cada ejecutivo, tenemos que ser reiterativos en indicar los procesos, estar atrás, ya, ok, estar atrás de cada ejecutivo. Es un punto que vamos a tocar en un momento, Milagros, pero es muy buena pregunta y la respuesta es sí y no, o sea, sí y no, porque
como líder y como todos, lo que tenemos que lograr es que ellos realmente estén automotivados para realizar sus tareas de manera autónoma, como decía hace un momento, ¿no? Y deben ser capaces de hacerlo. Y si es que no son capaces, hay que desarrollarlos para que sean capaces a través del coaching o a través de la experiencia, porque todo eso se va aprendiendo, ¿no? A medida que los vendedores se vuelven más, tienen más experiencia, uno los puede ir soltando, ¿no? Los va soltando para que ellos ya vayan haciendo ciertas tareas solos. Pero es un proceso. En las teorías de motivación y de liderazgo se habla mucho de las curvas de qué cosa hacer en cada etapa. Si es más maduro, entonces enfocarse más en la relación que en las tareas. Si es más joven, si tiene menos experiencia, más en las tareas que en la relación. Entonces es un proceso hasta que el vendedor ya es totalmente autónomo y que no, ya casi ni enfocarse en la tarea de la relación, él lo hace todo, pero más en las relaciones de entender cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus preocupaciones, para que esté tranquilo porque las tareas ya las conoce. Entonces es un proceso y es una teoría de liderazgo muy interesante en la cual hay que estar al tanto del progreso, la madurez, lo que se llama es la madurez del vendedor o del empleado, y en función a eso nosotros lo vamos a apoyar más en la parte de las tareas o en la parte de las relaciones, ¿no? Y Carlos dice que considero que tener un balance. Sí, hay que soltar y jalar la soga como en todo, ¿no? Y no estresarlo, porque al final siempre también es importante el no, digamos, a verlo en un momento también, ¿no? Uno no puede estar encima, por una parte la motivación también es importante, ¿no? Habla de motivación, casualmente, esto no está preparado, ¿no? Casualmente venía algo de la motivación, ¿no? Porque la motivación, y voy a hablar en la siguiente lámina, prefiero dejarlo ahí para la siguiente, porque es necesario que el supervisor, jefe, gerente motive a los vendedores. Y creo que es una de las tareas más difíciles que tiene todo jefe, todo supervisor. Cada persona es un mundo. Cuando hablamos de motivación, siempre las teorías de la motivación, la higiene, y en fin, hay una serie de teorías que hablan de motivación en diferentes aspectos. Lo cierto es que ninguna digamos, fija y va a funcionar para todos. No es así. La motivación no funciona para todos igual, ¿no? José, José, si me permites agregar, en estos tiempos en que la mayoría está trabajando desde su casa, los jefes, supervisores tienen que ser muy sensibles con este tema, porque todas las casas no son iguales, ¿no? Hay casas donde hay hijos chicos, donde probablemente no todos tienen una computadora, donde hay que realizar algunas labores del hogar. Hace un rato que estábamos haciendo las pruebas, yo mismo te dije, espérame un rato que le doy de comer a los perros y regreso. Pero cada hogar o cada casa es un caso diferente, ¿no? Entonces, los jefes debemos ser muy sensibles con este tema. Sí, gracias Juan Carlos. Y es verdad, y como tú decías, no todos tienen. La vez pasada fue a la casa de un amigo y que tiene una casita muy bonita, cómoda y todo, pero no conozco los cuartos, pero trabajaban en una sola mesa, papá, mamá y los dos hijos que estaban en el Claro. colegio o en universidad, ¿no? Uh-huh. Porque no tenían facilidades o era lo más cómodo. La verdad es que de repente con sus audífonos trabajan felices, pero se hace difícil para muchas personas y ese puede ser un factor de motivación. Pero Uh-huh. volviendo a cómo motivarlos, es sumamente difícil. Y estaba viendo, y ahora les voy a comentar la autora, ¿no? Hay una autora que habla de la motivación y una pregunta que ustedes se tienen que hacer con sus equipos es, la motivación ya se convirtió en una ciencia, hay muchos estudios acerca de la motivación, qué funciona, qué no funciona. Ahora les voy a comentar 3 puntos que son clave para la motivación, pero hay una pregunta que se hacía esta autora y decía, uno está con su equipo y le dice, ¿estás motivado? ¿Te sientes motivado? Esa es una pregunta y la respuesta va a ser, sí, me siento motivado, qué bonito. Pero en realidad la pregunta debería ser, ¿por qué estás motivado? Porque dice que intrínsecamente el ser humano está motivado realmente a hacer las cosas. Y no necesariamente una persona que está en una reunión viendo el celular, no es que no esté motivado, está motivado, pero de repente tiene muchas razones por las cuales no se engancha con la situación. No aplica, está muy difícil,
o tiene otras preocupaciones que está haciendo, entonces podría ser otra cosa, pero intrínsecamente el ser humano está motivado. La pregunta debería ser, ¿por qué está motivado? Y la respuesta debería ser algo que realmente fomente esa motivación. Hay diferentes tipos de motivación. Por ejemplo, una motivación puede ser por elección y otra es por obligación. Entonces, ese es un factor muy, muy sensible, es decir, yo estoy motivado porque estoy obligado a hacerlo, entonces me siento motivado porque ya, bueno, igual me están obligando a hacerlo y además voy a ganar un bono por hacerlo. Entonces, es una motivación diferente de que yo digo, yo elijo hacerlo y estoy motivado realmente desde el fondo. Y esa es una motivación distinta, auténtica, ¿no? Genuina, que es la que debemos buscar en todos nuestros vendedores, ¿no? Entonces dice, hay una diferencia entre ser motivado por valores, por objetivos, por amor, por alegría, por compasión, a ser motivado por ego, por poder, por estatus, por una recompensa exterior, que pueden ser la parte de bonos o comisiones. Entonces, son motivaciones distintas. Yo tuve una experiencia muy, muy gratificante con una persona en un diario y que la jefa de ventas, supervisora de ventas, no era gerente, pero estaban viendo con lo cual yo fui contratado por un tiempo, unas semanas, para hacer coaching y para desarrollar también una metodología y todo. Y la verdad es que justo en ese momento estaba leyendo el libro de esta autora, Susan Fowler se llama, y que comentándole por eso me dijo, ¿tú por qué estás motivada? Le pregunté, ¿no? Y ella me decía, yo estoy motivada porque yo tengo acá trabajando, la verdad es que no me acuerdo cuánto era, creo que 15 años o un poco más, y decía, porque mi papá, que ya falleció, me trajo acá como practicante. Yo comencé acá a trabajar y siempre he querido que mi papá se sienta orgullosa de mí. Me descuadró completamente, ¿eh? Y además yo veía en su cara esa luz, ¿no? Que irradia ese tipo de emociones, ¿no? Entonces tú dices, y se lo comenté después al gerente de ventas, digo, esta persona está motivada, motivada, motivada. No es que, oye, el bono y que voy a ganar más, evidentemente ese es un factor también que ayuda, pero la motivación era genuina. Y era una motivación realmente que es la que nosotros, inherente a ella, que es la que esperamos que nuestros vendedores tengan. Hay diferentes tipos de motivación y es una motivación donde la persona se siente motivada de manera natural. Estoy contento, me gusta y quiero, ¿qué más? Que su papá se sienta orgulloso de ella. Entonces, esas son cosas que realmente a uno le tocan el corazón también, ¿no? Así es, acá intentando diferentes estrategias. Hasta ahora la económica es la que más me ha funcionado. Es sí, la parte económica es la que más funciona, o creemos que funciona, pero la pregunta es, si no hay parte económica, entonces no venden. Entonces la motivación no es genuina, no es porque me gusta hacerlo, no es porque disfruto del trabajo, es porque me pagan. Cuando se va, ese es un incentivo, como le decía, esta autora le decía, la comida chatarra de la motivación, ¿no? Recompensa chatarra de la combinación, que es la plata, cuando debemos buscar realmente la motivación intrínseca de la persona. ¿Qué es realmente lo que motiva el propósito? ¿Cuál es el propósito? El lograr que la empresa crezca. Es otro propósito distinto que lograr muy bueno, que vienen de la mano, ¿eh? Van de la mano. Si yo hago bien las cosas, estoy motivado, la plata, no como Alan García, que la plata llega. No, eso no. Sino la plata va a venir porque estoy haciendo bien las cosas. Entonces, pero la motivación debería ser otra. Obviamente, si le ofrecen más plata en otro lado, sí, se va a ir. Pero yo les aseguro, conozco mucha gente, te aseguro que no es tanto eso, mucha gente que gana muy poco y que está feliz en su trabajo y se queda por eso. Porque eso es más valioso que estar en otro trabajo donde no eres feliz, no sabes, obviamente, pero ahí estás muy contento. Y ahora les voy a contar por qué también. Pero estás muy contento ahí, ¿por qué te irías a otro lado? En realidad, por plata. ¿Cuánta plata? Bueno, si es un tonel de plata, sí, pero no estás contento. Entonces, habrá que ver qué necesidades tienes y todo. Pero la motivación intrínseca es una cosa diferente que irse por plata. Evidentemente, vamos a
avanzar un poco Ángel, dice motivación espiritual, psicológica, económica, siendo las dos primeras más importantes. Sí, que la última es verdad, pero si ustedes leen cuáles son los 5 principales factores por los cuales una persona decide irse de un trabajo, no está primera la parte económica. Esa está como cuarta o quinta. Una de las primeras es el jefe, la relación con el jefe. Otra es la falta de autonomía. Otra es la relación con pares o con otras más de trabajo que otras cosas. Entonces, no es específicamente un tema económico. Es un factor importante, pero en realidad cuando no hay mucha diferencia, la otra motivación es la que debe valer. Evaluar y corregir. Evidentemente, todo supervisor, jefe, gerente tiene que evaluar y corregir el desempeño para que sigan mejorando. En muchos casos es una evaluación, digamos, permanente. Lo que recomendamos es que no sea una evaluación esa que uno ve una vez al año y que depende muchas veces de cómo te fue en los últimos meses, ¿no? De repente la gente cuando te evalúa, a ver cómo te ha ido, acabas de cerrar un gran negocio, o también por los primeros 8 meses fue terrible, y te evalúa muy bien cuando en realidad el desempeño en el promedio del año ha sido muy malo. Entonces, a mí me hicieron un buen consejo el gerente de recursos humanos cuando me hicieron gerente en IBM, y fue, yo te recomiendo que tengas una bitácora desde el comienzo de año de cada uno de tus reportes directos, y que vayas apuntando qué cosas está haciendo bien y qué cosas está haciendo mal, o qué cosas puede mejorar a lo largo del año, para cuando llega el momento de la evaluación, tú puedas decir, mira, por varias razones, ahorita les comento también por qué. Mira, al inicio en realidad no trabajaste muy bien, pienso que no te estabas adaptando, o que las cosas así, o te vi distraído, entonces en el tiempo te ha costado mucho adaptarte, pero después te ha mejorado, por lo tanto no eres un 1, que es la máxima evaluación, eres un 3. Porque cuando uno se queda solamente con lo último, el reporte directo puede decir, oye, pues yo soy un 1, porque yo acabo de hacer esto, y tú no le puedes refutar porque no te acuerdas cómo fue en los primeros años, ¿no? Además, a veces hay cuotas de evaluación, ¿no? Esa es una campana de Gauss, ¿no? Los mejores evaluados son una pequeña porción, el grueso está entre el medio, y los peores evaluados es una pequeña porción, es una campana de Gauss. Entonces hay una distribución lógica que se tiene que dar y se da en todas las compañías, y uno le dice, oye, tienes un 1, tienes 4, 2 y 3, y tienes 2 que tienen que estar en 4 y 5. Entonces uno tiene que más o menos balancear eso, ¿no? Me refería a que si solo se mueve la plata, si se lo ofrecen, se va. Sí. Bueno, sí. Definitivamente que sí. Solamente es plata, sí. Solo lo mueve la plata. Hay personas también que solamente les mueve la plata, ¿no? Y es la motivación tan fuerte de la plata que al final eso es lo que manda. Lo demás no les importa. ¿Ok? Hay de todo. Y monitorear. Monitorear a los vendedores no solamente es evaluar y corregir, sino es estar a su lado y ver que ellos mismos cómo se están desempeñando, qué cosas necesitan para tener los resultados, qué está impidiendo que no hagan los resultados y qué están haciendo también. A veces el monitoreo puede ser con indicadores, y los indicadores que te pueden decir si están haciendo la cantidad de llamadas necesarias, las visitas necesarias, si están cumpliendo con las cuotas, si tienen la cantidad, se conoce en el término del pipeline, ¿no? El embudo de ventas, donde la cantidad de oportunidades que se van a transformar en ventas sea la suficiente para poder cumplir con las cosas. Entonces, hay que monitorear muchas cosas. ¿Ya? Esos son, digamos, la verdad es que los reduce bastante, tenía cantidades de retos inicialmente. Estos me parecieron los más importantes que todo supervisor va a encontrar. Pero, a ver, qué bonito, yo tengo esto, y el vendedor, ¿en qué estamos, no? El vendedor, ¿qué es lo que dice? ¿Qué piensa el vendedor? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué necesita? Lo primero, necesita lograr resultados, ¿no? Por eso lo van a evaluar. Y a veces, cuestión de empleo, no cumple con las metas. En unas empresas son 3 meses, no cumples, entonces te vas. En otros puede tener un poco cuando las ventas son de mayor volumen, de largo aliento, entonces hay una ventana un poco más grande. Pero el vendedor necesita lograr resultados. Necesita apoyo para lograr resultados. Necesita conocimiento para lograr resultados. Y necesita saber cómo lograr resultados. Entonces, el supervisor lo que va a tener que hacer ayudar es
qué necesita para lograr esos resultados. No solamente es, oye, la meta, oye, ¿cómo van los números? Porque lo que hemos visto es que muchos supervisores de vendedores dicen, oye, ¿vas a hacer eso, no? ¿O no? Oye, mira, entonces el vendedor no recibe mayor ayuda que un pointing finger que lo combina a hacer la cuota, pero no le dice cómo, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Volvemos a la motivación y acá me voy a tener un poquito más, no tanto más, pero con otros temas, ¿ya? Para no ser repetitivo con lo otro. Decíamos que la motivación, ¿qué necesita el vendedor? Estar motivado. Susan Fowler dice que hay 3 factores que hacen que la motivación sea, que la persona, no el vendedor, la persona en general, se sienta motivada. Se la voy a mencionar. Es el acrónimo ARC. Acá, ARC. ¿Ya? Eso es. Lo primero es autonomía. Dice que toda persona, y desde bebés, quieren ser autónomos, ¿no? Y que y pone un ejemplo muy curioso, ¿no? Porque dice, los bebés, no sé cuántos de ustedes tienen hijos chicos, bueno, ¿se acuerdan cuando eran chicos? Cuando le daban la papilla, y que a veces sí comían, a veces no querían, pero a medida que van creciendo ya no era que le des la comida a la boca. Ellos agarraban la cuchara y te la quitaban, y si no la agarraban ellos, entonces no comían. Por eso que acababan con toda la boca así. Entonces lo que dice es que es autonomía, que significa percibir que tenemos opciones. Esa parte es importante, ¿no? Que depende de nuestra voluntad. Entonces, que no sea una persona que le tienen que decir todo lo que tiene que hacer. Y muchas veces los gerentes, los jefes, simplemente le dan, oye, tiene que hacer esto, y no le dan opciones. Entonces, un factor, digamos, y eso es parte de lo que yo le comentaba a las personas por las cuales alguien deja, porque no tienen libertad. Y he visto muchos gerentes transnacionales que salen de la compañía y dicen, ¿sabes qué? No puedo hacer nada. Estoy limitado acá, no puedo hacer nada, todo viene de fuera y no puedo decidir nada. Gerentes de país que no pueden decidir nada porque las verticales de cada producto son los que deciden. Ellos son la cara hacia ¿no? el país, las cámaras de comercio, los periódicos y todo, pero no deciden nada, ni siquiera si pueden contratar a alguien, porque eso van las verticales. Entonces, esa parte de autonomía es importantísima para generar motivación. La segunda, que es la R, que es de las relaciones personales, ¿no? Lo que dice es que las personas necesitan relacionarse, necesitan preocuparse por alguien y sentirse que la gente se preocupa por uno. Necesitan que haya algo más allá de nosotros mismos. Es decir, que nosotros necesitamos ese contacto con la gente. Y por eso, y es parte de lo que yo les decía antes, mucha gente está tan contenta en la empresa donde se encuentra que la verdad es que le ofrezcan un poquito más, como decía Rodney, y tienes toda la razón, me ofrecen 50%, 100% más, la verdad es que no lo pienso mucho, ¿no? Hay mucha diferencia. Pero yo veo gente que gana muy poco y que está feliz y que puede ganar un poquito más, pero no, yo me quedo porque acá estoy feliz. Tiene sus mejores amigos de la vida y además tiene un ambiente de trabajo súper agradable. Dentro de las posibilidades se les da lo que ellos quieren, ¿no? Las fiestas, los beneficios y todo. Y es suficiente. Entonces, ese es un factor motivador muy grande, ¿no? Y acá decía Ángel David, la pregunta es, ¿jefe y gerente debe ser amigo del vendedor o siempre se debe mantener ese distanciamiento de respeto? Esa es una muy buena pregunta, Ángel, ¿no? Yo creo que, y lo que dice Juan Carlos, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que debe ser muy cordial. A ver, no hay que confundir que el gerente o jefe va a ser mejor jefe si es que es amigo. Hay mucha gente que dice, a mí no me contrataron para ser amigo, ¿no? A mí me contrataron para tener resultados. Claro, ese es totalmente orientado a las tareas de resultados. Pero es importante tener una relación fluida, de confianza, sobre todo con el vendedor. Yo no puedo decir que con todos mis jefes o con todos mis subordinados he sido amigo. Y amigo, obviamente amigos de parar juntos, ¿no? Otra cosa es que seamos amigos y que mañana me nombren jefe y yo sea tu jefe, y que o tú te nombres jefe a ti y yo sea tu vendedor, y que la amistad
se tiene que perder, no se va a perder la amistad, pero hay que tener mucho cuidado con esa relación porque hay que marcar la diferencia entre, oye, esto es muy difícil, pero hay que tratar de separar lo que es la amistad de lo que es el trabajo y las responsabilidades y todo, y no tener favoritismos porque soy el amigo, ¿no? Hay que cumplir, listo, ¿no? Pero es Al final, sumamente complicado, ¿no? La cercanía es importante, como dice Rodney, pero no necesariamente ser amigo va a ser un ujú. mejor jefe. Tú puedes ser amigo, el otro decir, oye, pucha, que este se quiere hacer el amigo. Porque también en la posición de jefatura, de gerencia, es una posición muy solitaria. Sí. Al final nos ven como jefes, ¿no? No nos ven como amigos. Yo cuando estaba gerente general en la empresa última que estuve, un grupo de 20 y tantas personas, la verdad, pequeña y todo, teníamos una relación, pero finalmente cuando salía con ellos soy el jefe. Y yo no quería, yo veía que todos los demás se mataban de risa, había más confianza, y si bien tenía confianza con ellos y todo, pero no al nivel del amigo. Y la verdad es que al final uno no se va a poner a lamentar que no soy amigo, porque no va a ser amigo, porque tú estás trabajando, no es un amigo, tus amigos de toda la vida que tienen, es diferente. Otra cosa es tener confianza como para que, además que te respeten, te estimen y que además te guíen como líder, como decía anteriormente uno de ustedes, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Y lo tercero, que es la C, es de competencia, ¿no? Espérate, José, quería hacer una acotación acá, que es importante también para tener éxito, es muy importante el trabajo en equipo. Y para poder trabajar en equipo hay que tener una buena relación entre los miembros del equipo. Así es, así es. Ujú. Totalmente, ¿no? Es parte de las relaciones personales y es clave el trabajo en equipo. Y la competencia, que es la necesidad de sentirse efectivo, ¿no? O sea, competencia, ser competente, ¿no? Para poder asumir, sentirse efectivo en cualquier reto que se presenta, una oportunidad en el trabajo. O sea, yo no puedo estar motivado si es que no me han dado las herramientas para poder hacer el rol de vendedor, por ejemplo. Entonces, oye, no me han entrenado, yo no sé vender o pensaba que sabía vender, hay muchas cosas. Y no soy competente. Hoy día estoy con varias empresas, estamos con algunas empresas que en este pase de la pandemia tienen que cambiar su relación. Ellos son gente de campo, que tocaban la puerta, se sientan y hablan cara a cara, ahora no le ven la cara, ahora por teléfono o a veces por este medio. Entonces estamos haciendo entrenamientos para adaptar a esta gente con estas nuevas técnicas, porque son diferentes. Entonces la competencia es importante, sus vendedores podrían no estar motivados porque ahora no saben cómo actuar, y no es porque sean malos vendedores, es porque nunca han vendido así, se están enfrentando a condiciones diferentes y si bien pueden tener cierta intuición de cómo hacerlo, hay técnicas específicas para trabajar con estos medios y para responder por teléfono y para hacer muchas cosas más. Entonces sí se necesita darles estas herramientas y la competencia es una de ellas, ¿no? Sentirse que crecen y que aprenden es una parte de la motivación. Entonces, este es un factor que estaba mencionándoles a ustedes, que quería detenerme acá porque es importante la parte de motivación. Pero vamos a ver, ¿qué más necesita el vendedor? ¿No? El vendedor necesita un modelo a seguir. Puede ser cursi, ¿no? Suena cursi. Un modelo a seguir. Cuando estamos en la oficina, es fácil, uno ve, uno no se da cuenta, pero la gente que está con uno los mira, con los jefes los miran mucho y a veces hasta copian las cosas. Yo me acuerdo una vez me compré un maletín diferente, todos andaban con su mochila, me compré un maletín y a la semana me lo traje de viaje porque compré uno muy bonito y a la semana los dos otros gerentes, era el gerente comercial y el gerente tenían el maletín, uno parecido, porque les gustó, porque se veía bien y porque es un modelo a seguir. Entonces, eso es algo que nosotros damos el ejemplo. Y cuando estamos en esta situación virtual, no hay un ejemplo ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para asegurarnos que sigan ese ejemplo, que tengan un modelo a seguir en cuanto al role model que quieren para poder seguir desarrollándose, ¿no? Uno necesita, sobre todo cuando son muy jóvenes, necesita un modelo. Todo remoto es como que yo hago lo que se me ocurre y no hay un modelo también para seguir, ¿no? Y el aprendizaje es otro punto, ¿no? Hay un aprendizaje, que no lo crean, en el mundo real versus el mundo virtual, ¿no? Uno aprende del día a día, de mirar, de escuchar, de ver a la gente cómo se comporta, tu jefe en las reuniones, lo miras, cómo se para, cómo dice, cómo se enfoca, cómo habla con el cliente, cómo
Todas esas cosas las aprenden. Ya no hay salidas de a dos. Ya no está con el gerente viendo el supervisor que te acompaña y te apoyas, o ya no estás aprendiendo cómo manejar situaciones, objeciones o cierres. Eso es algo que necesita la gente también. Otra cosa es la inspiración, aunque también suene cursi, no queremos ser cursis ahorita, pero la inspiración es un punto importante. ¿Cómo me inspiro? Las fuentes de inspiración pueden ser diversas. Y los vendedores se inspiran estando ahí, se inspiran en el campo, con el cliente, pasando situaciones difíciles. Mientras más difíciles, más me voy a inspirar, motivar en la oficina, viendo al jefe, al gerente, a sus compañeros. Miran para desarrollarse más. Entonces, si no tenemos esto, entonces nuestra gente podría no sentirse tan bien. Eso se necesita para cumplir y para sentirse motivado en el día a día, ¿no? Y finalmente, y no menos importante, es la conexión con tus pares, la conexión con tu jefe, la conexión con la gente, con la empresa. Acá no hemos hablado de eso, pero hay una cultura que hay que transmitir con la empresa, de la empresa hacia los vendedores, que se hace en el día a día. El ver que para la empresa el cliente es primero y verlo todos los días en diferentes situaciones, que ya no las estamos viendo. Ahora eres tú con el cliente simplemente por acá y después le cuentas a tu jefe y el jefe o te cae tu cohete o te dice buena compadre. Pero esa conexión ya no es real, ya no es tangible. Entonces se pierde mucho. Creo que una de las más simpáticas experiencias que me acuerdo, al menos cuando trabajaba en IBM, que estuve 14 años ahí, era las conversaciones de pasillo, ¿no? Ahí solucionábamos el mundo, ¿no? Oye, ¿escuchaste esto? Sí, oye, qué bien, qué mal, qué bacán, qué no, qué sí. Y a veces un poco más del tiempo que uno debería tomarse, pero podía pasar media hora conversando y viendo, se aprendía mucho. Pero además es una conexión que uno tiene con la empresa y con la situación que está ocurriendo en el día a día. Puede que no se sientan todas las angustias que puede tener una empresa, todas las necesidades que tiene y lo importante que son ciertas cosas para que los vendedores cumplan, ¿no? El vendedor está acá simplemente, mi número lo hice, no lo hice, me castiga o no me castiga. El gerente puede pasearse o no te preocupes. Pero la empresa está pasando por una etapa muy difícil y uno no sabe y tiene que poner el hombro. Entonces, esa conexión, esa inspiración, todo eso lo que estamos viendo acá, lo necesitas para cumplir con los resultados. Ok, vamos a mencionar 6 errores comunes y le voy a dar la supervisión 2.0. ¿Ya? Rapidito nomás. Errores comunes, les comentaba. Esto de ser jefe, gerente, y creo que lo mencionabas también, mencionaba Milagro, creo, ¿no? Y era que estar encima del vendedor, ¿no? Eso es algo que no deberíamos hacer. Y otra cosa es, todas las reuniones que tenemos, toda la interacción que tenemos, que debería ser de repente para coaching, podemos estar cayendo en la evaluación permanente. Ese es uno de los errores más importantes que se da en el tema del coaching. Linda Harrison, que ahora hay unos puntos que ella menciona, que voy a compartir, habla del sales coaching, coaching de ventas, y dice que el primer error, el más frecuente, es evaluar permanentemente al vendedor. Es decir, cada situación de coaching no es, oye, cuéntame, ¿qué crees que salió mal? ¿Qué crees que pudiste hacer mejor? ¿Cómo te sentiste? No, es, oye, me parece que hiciste mal. Tienes que mejorar acá, acá, acá. Y eso es evaluar. Entonces, no hay que caer en la evaluación permanente del vendedor. Hay que hacerle coaching, pero no caer siempre en que se sienta evaluado permanentemente, está bien o está mal. Dime, Juan Carlos. Sí, una acotación. Lo que pasa es que hace un momento me preguntaron por el micromanagement y quiero hacer acá una diferenciación, ¿no? Porque la respuesta que di yo a Jonathan, me parece que fue, es que el micromanagement sí es necesario cuando el negocio está mal o cuando el vendedor necesita un poco más de supervisión. Pero si el negocio va bien, olvidémonos del micromanagement, ¿no? Sí, a nadie le gusta, a nadie le gusta. A nadie le gusta, y eso es otro error muy común del gerente, ¿no? Que es meterse inclusive en las labores del vendedor. Sí. Entonces, yo hago lo que tú haces porque tú no lo puedes hacer. Y, oye, a ver, estás en el punto y coma. Y mire, ahora cómo llegamos a eso, que va en contra del factor autonomía en cuanto a la parte de motivación. Un micromanagement totalmente corrosivo, si quieren, de una palabra drástica, ¿no? Pero estoy de acuerdo con Juan Carlos que dice,
hay momentos en que hay que hacer micromanagement. Todo está muy bien, entonces cuando la cosa está mal, tú dices, señores, qué pena, estamos a fin de año, tenemos que cerrar, en vez de una reunión cada 2 semanas, vamos a tener 2 reuniones por semana, o algunos que tienen en la mañana y en la tarde, porque hay que cumplir con metas, entonces hay tareas que hacer ya. En la mañana vas a hacer esto, 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 listo, me buscas. En la tarde, ¿cómo te fue? Para hacer las correcciones en el momento, porque no se puede esperar 2 semanas, 3 semanas para corregir cuando nos quedan pues 2 meses para cerrar el año. Entonces, hay momentos para aplicar micromanagement, pero no caigan en hacerlo permanentemente. Así Alguien es. decía, hay que soltar, Carlos, ¿no? Soltar, jalar y soltar. Sí, hay momentos, pero no que no sea algo frecuente, ¿no? Otro punto es exigir, y al inicio lo mencionaba, resultados, pero no cómo hacerlo, no un plan para lograrlo. Este es otro factor también, error común, ¿no? Que oye, haz la cuota, si no, entonces cuento contigo ¿para qué? Para hacer la cuota, sí, pero ¿cómo la voy a hacer? No sé, está difícil. Arréglala tú eres el vendedor. No, ahí son un equipo, hay un gerente, por algo eres gerente también para guiar a los vendedores. Entonces, siéntense a hacer un plan. ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son tus prospectos? ¿Cuáles son tus clientes que antes les has vendido? ¿Puedes venderle más? ¿Hacer un cross-selling? ¿Hacer un upselling? ¿Cuál es tu pipeline? ¿Cuántos clientes has llamado? ¿A cuántos más puedes llamar? ¿Crees que puedes llamar unos 5 más al día y tratar de buscar reuniones? Hay que guiar a la gente, hay que pedirle un plan. Ya vas a hacer este plan y después hacer un seguimiento del plan. Entonces, no sean de esos jefes que digan, oye, resultados. Siéntense con ellos, que les presenten un plan para ver cómo lo vas a hacer. Creo que esto es algo que aprendimos, creo que Juan Carlos te acordarás en nuestras épocas, porque siempre que había, no siempre han sido épocas buenas, hemos logrado buenos resultados, pero de repente un año, comenzaba el año y decías, oye, tengo esto y la veo verde para el final del año. Ok, no es problema, pero tú no puedes decir, mira, mi cuota es 5 millones y yo calculo que voy a hacer 4. No podía hacer eso. Tienes que decir, mi cuota es 5, tengo 4 y este es mi plan para lograr el millón adicional. Eso es lo que te pedía. Entonces tú no puedes decir simplemente, sorry, no lo voy a hacer, porque no hay compromiso. Tú tenías que por lo menos ir pensando que después no se diera, bueno, pero trataste, hiciste un plan. No te van a decir, oye, eres un maleta. No, hiciste un plan y no se pudo por la situación XXX. Analizarás después. Pero como decía un buen amigo, mi amigo Quique, él decía, tú puedes fallar, pero la camiseta tiene que terminar sudadita. Y sudadita, pero con un buen plan, pues, no corriendo como loco por cualquier lado, ¿no? Entonces, eso es otro. No definir métricas. O sea, ¿qué estamos midiendo? Tú quieres resultados, no pones un plan, tienes una métrica. Y a veces las métricas, que pueden ser distintas para el mismo grupo vendedor, diferentes métricas. Tú necesitas hacer 3 llamadas para cerrar, tú necesitas hacer 5. Entonces, ya cada uno debería tener sus metas y saber más o menos cómo llevarlas a cabo y definirlas para hacer un seguimiento adecuado. Esto es, ya después tengo un chart de eso, después, pero solamente una cita citable. Asumir el rol del vendedor. O sea, la verdad es que esto es lo más común. Hay un libro que es Managing Major Sales, manejando ventas grandes, donde el autor dice que uno de los errores más comunes cuando al vendedor lo hacen gerente de ventas o supervisor o todo, es convertirse en supervendedor, ¿no? Ajá. Entonces va con el vendedor y hace todo lo que tiene que hacer el vendedor, porque ahora ya tiene pues posición, entonces ya puede autorizar más el cierre y quiere los aplausos, ¿no? Entonces cierra, el vendedor está manejando todo, dice, oye, 10% de cierro, 10% te lo doy, yo puedo, pues el vendedor no puede, él tiene 5 nomás. Y te vas y llega a la oficina el jefe diciendo, pucha, cerré, y el vendedor es el que hizo toda la chamba. Hay confusión muchas veces en los roles, ¿no? Entonces, no asumir el rol del vendedor. Yo me acuerdo un amigo que me contaba que a uno del grupo lo habían hecho gerente y era el supervendedor y tenía una cuenta muy grande, así que él estaba viendo la cuenta, pero como este gerente había sido vendedor de esa cuenta, tenía buenas relaciones, iba y estaba todo el día ahí, vendía. Y en un momento le dijo, ¿sabes qué? ¿Tú quieres ser vendedor de la cuenta? Quédate con la cuenta. Sácame la cuota, eso sí, pero quédate con la cuenta porque tú estás metido ahí. O hago la chamba yo o haces la chamba tú, pero no quiero que estés metido ahí haciendo la chamba que yo tengo que hacer. Entonces, luego del cuadre, en otras palabras, seguramente con otras palabras, un poco más de cuidado que esta, ¿no?
se entendió y dijo, ya, ok, está bien, tienes razón, y la cosa funcionó. ¿Y qué pasa cuando un ejecutivo un mes está súper pilas y luego el mes súper mal? Conversa con él y se pone nuevamente las pilas y esto se vuelve un reemplazo operativo. Buena pregunta, pero lo que habría que ver, Milagros, es ¿por qué? O sea, ¿qué identifica? El jefe tiene que identificar qué es lo que está pasando y qué hace bien y qué es lo que no está. O sea, ¿por qué ese sube y baja? Porque en realidad hay un roller coaster que se llama, ¿no? Que es la montaña rusa. Que acá hacemos la cuota porque rascamos la olla, pero como no hemos sembrado, no hemos hecho prospección, entonces el siguiente mes nos caemos. Después comenzamos a remar, hacemos la cuota, rascamos la olla, no dejamos nada, no hacemos prospección, no dejamos nada para más adelante y otra vez caemos. Podría ser ese un factor. Entonces, habría que ver si es eso o no. Pero hay que ver la parte de motivación. ¿Qué lo motiva? ¿Por qué de repente está pasando eso? Probablemente no está haciendo una buena prospección, se enfoca en los resultados a corto plazo y no está proyectando ni haciendo una tarea de prospección para largo plazo. No sé cuál es el ciclo, habría que analizar el ciclo de venta. Si son 3 meses y yo estoy ahorita siempre ¿no? apagando incendios, cerrando, y después necesito otros 3 meses para generar, entonces eso es lo que no funciona. Hay que siempre estar sembrando para que todos los meses sea ascendente. Es un análisis que habría que hacer. Y no dedicar tiempo a hacer coaching, ahora les voy a mencionar. Ya desarrolló la relación, que eso es lo que mencionábamos ahora, que ahora les voy a comentar. Y finalmente no celebrar los logros, también hay que hacerlo. Pues. También la gente pasa mucho tiempo ahí y hay que lograrlo. Si me van a permitir, estamos un poquito corriendo, pero estos puntos son claves. Acá estamos con la última parte sobre el 2.0, que es, 1, establezcan metas, objetivos. Claramente, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que lograr? Obviamente la cuota es una. Yo he estado con gente y he visto gente jefes cuyos vendedores no tenían una cuota. Si llamaban, si vendían bien, si no vendían bien. Pero no solo, acá dice métricas. Quiere decir que también deberían establecer cierto tipo, si es que cabe en ese tipo de negocio, de contactos con clientes, de llamadas, o si es que no es eso, un pipeline. Hay gente que me dice, ¿cuántas llamadas tengo que hacer? Bueno, ¿cuántas llamadas necesitas para tener un pipeline suficiente que te ayude a lograr la cuota del mes o del trimestre? Si son 20 llamadas, haz las 20 llamadas. Si son 3, haz las 3. Es diferente. Yo quizás no tanto, tienes que hacer 5 llamadas. Yo estaba con un cliente que me decía, los vendedores, cuando estaba haciendo esa asesoría, oye, me están pidiendo que salga a 20 clientes. Y yo hago la cuota con 5. Bueno, ok, entonces hablé con el gerente, oye, hay que cambiarle los parámetros. Y le cambiamos los parámetros. Y efectivamente, históricamente hicimos un recorrido de los resultados antes y sí necesitaban menos llamadas. Entonces, cada uno necesita lo suyo. Pero hay que hacerlo, hay que establecerlo. No esperar a que todo se dé de la nada, ¿no? Cadencia de reuniones, esto es clave, ¿no? Cada cuánto se están reuniendo con sus equipos. Y no solamente con equipos. Yo recomiendo que sea establecer, ahora sobre todo que estamos en pandemia, establezcan una reunión, cadencia es frecuencia de reuniones con cada uno de ellos. No tiene que ser larga. De repente pueden ser una vez al mes que sea un poco larga, pero de repente semanal que sea una media hora para ver cómo está y qué sé yo. No solamente ver los temas de negocios, sino también los personales. Pero es una cadencia. Y no dejen además de tener reuniones de grupo, ¿sí? Con todo el equipo de ventas para ver qué está pasando alrededor. Hoy día no se hablan en el pasillo, entonces no saben qué está pasando. Entonces tengan sus reuniones semanales o quincenales, no sé cuándo lo hacen, donde presentan resultados, de repente si tienen una tabla de cómo están los resultados de los vendedores, una lista de un ranking, compartan las buenas prácticas, compartan los logros, Sí. premios, Sí. Lo más importante en las reuniones grupales es el intercambio de experiencias. Siempre hay gente con más experiencia que otras, y todos aprenden, ¿no? Todos aprenden. Claro que sí. La reunión grupal es importantísima. Entonces daban el clavo, ¿no? La gente aprende, escucha además. Oye, yo tengo un cliente que tiene la misma situación. Mira cómo lo he logrado, cómo lo he cerrado. Entonces hay que definir reuniones, pero no solo individuales, con cada uno. Y además, no caigan en el error, ¿eh? El error es pensar, como soy gerente, yo tengo que estar en el campo con los clientes. No. Su labor, 80% del tiempo, es dedicarse a su gente, estar con ellos, desarrollándoles, haciendo que ellos logren los resultados.
Entonces cambien un poquito ese chip si es que lo tienen, no los estoy acusando, pero dedíquense a su equipo, que eso es lo que se espera de ustedes. No digo que no estén con los clientes, entonces me van a matar, me dicen, oye, José, tú lo has estado diciendo. No, hay que estar, pero prioridad de su equipo y ver además lo necesario cuando deban participar con clientes también, ¿no? Una agenda, y eso es algo que no cuesta mucho, pero definan qué van a ver para que se ajusten a esa agenda. A veces simplemente, oye, sí, quería saber, no, que de antemano sepan para que se preparen también los vendedores qué puntos van a tocar, ¿ya? Y sean, además sean, digamos, bien correctos con la agenda, cumplan cada punto y no se extiendan mucho, porque también es aburrido irse demasiado. Analizar, en esas reuniones con los de uno a uno, analicen qué cosa está haciendo bien y qué cosas podría mejorar. Y eso hay que anotarlo, hay que ponerlo en su bitácora para ver y recomendar y hacerle coaching para que se pueda desarrollar esta persona. Pero siempre los dos puntos, ¿no? Es qué cosa hizo bien es importante para motivar a la persona. Y luego, compromisos. O sea, ¿a qué te comprometes de acá? Para mañana, para la siguiente semana. Y pónganlos, escríbanlos. Yo estaba en reuniones de coaching observando a una empresa de telecomunicaciones y entraba a las reuniones con los subordinados, con los vendedores, y yo veía que en algunos casos, no todos, quedaban en cosas, pero no tomaban nota en qué cosas lo que tenía que hacer el vendedor. ¿Ah? Y después, ¿cómo chequeas la siguiente reunión si que ha cumplido con el compromiso? ¿Cumplió un compromiso? ¿Lo hiciste o no? Lo que pasa es que muchas veces los vendedores, los gerentes no lo apuntan, y si no lo apuntan o se olvidan y no le hacen seguimiento, el vendedor piensa que no es urgente, entonces no, tampoco le hace seguimiento y no importa lo que se ha comprometido. Entonces tenemos que dar el ejemplo. ¿Vas a cumplir? Ponemos este punto, lo escribimos y de repente no tiene que esperar toda la semana para hacer el check. Oye, ¿cómo te ha ido con esto? ¿Cómo te va? ¿Qué te ayudo? ¿Qué necesitas? Pero, cuando se reúnen, decir, bueno, sí, cumpliste muy bien. Siguiente compromiso, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y es parte del seguimiento también, ¿no? No solamente esperar al final. Yo creo que uno de los puntos más resaltantes, que yo me acuerdo de uno de mis gerentes de ventas, uno de los mejores vendedores que he visto, era, se acordaba todo. Decía, sí, estoy en esta oportunidad, tengo 400,000 acá, 100,000 allá, tengo, de repente un día dice, me encuentro en el pasillo, me dice, oye José, ¿cómo te va con el banco tal? La cara de pánico. Uy, sí, para estos días tú ya iba a estar cerrando. O me había olvidado de repente, o ya lo tenía, pero para otro día todavía. Ah, sí, sí, ahora lo busco de ahí. Gerente que estaba en todas, no se le pasaba un negocio. Y eso hace que los propios vendedores estén pendientes de cada uno de las oportunidades que tienen, ¿no? Coaching, ese es para una hora más, realmente, hacer coaching, pero hago coaching y no solamente de la parte de negocio, sino hacer la parte personal, desarrollar ambos. Es una buena oportunidad para conocer cómo están, cómo se sienten, qué necesitan, muchas veces comparten muchas cosas, y a eso me refería cuando decía, hay que desarrollar esa confianza más que ser el amigo, ¿no? Ser amigo es nice to have, pero no es algo que va a definir si eres un buen gerente o no eres buen gerente. El coaching, Además, el coaching lo haces tomando un café, almorzando con tu vendedor, lo haces en el auto, en camino a un cliente. puedes hacerlo en cualquier momento y Ujú, no tiene que ser un coaching, va a ser una sesión de coaching de una hora, puede ser 15 claro. minutos, más. Ujú. Son sesiones cortas, pueden ser de 15 minutos. Recomendaciones para coaching. Uno, un tema por vez. No vayan a hacer coaching del todo. O sea, si van a hacer coaching de una reunión, de una presentación, de una negociación, algo, qué cosa salió bien, qué cosa salió mal, y siempre pidiendo primero la percepción del vendedor. Después nosotros le damos nuestra visión y cerramos el tema. Hay mucha gente que de frente se va a darle la percepción al vendedor. Hay que esperar que diga para ver si están alineados o no, o si tiene un foco totalmente, está confundido de repente, una idea totalmente distinta, y ver cómo lo centramos para después desarrollar una estrategia. Entonces, punto uno, un tema, y el punto dos, primero que hable el vendedor, el coachee, como se dice, para entender su punto de vista. Luego,
siempre empezar una sesión de coaching, cuando es programada como sesión de coaching, con las métricas. Oye, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con la figura clara, ¿no? Oye, tu meta es 100, vas en 80, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué cosas crees que has hecho bien, mal? Y ver que eso está pasando. Lo segundo, hay principios y parámetros claros, que es lo que tienes que tener, ¿no? Que una cosa es tener una estructura, sobre todo ahora que es remoto, tiene que ser una estructura bien ajustada, bien acotada, ¿no? Con los objetivos muy claramente definidos. Eso es importante, ¿no? Y hay que reforzar mucho los principios de la empresa. Responder en 24 horas como máximo, el cliente es primero. A veces con esto remoto se pierde todos esos principios y valores que tiene la empresa. Hay que reforzarlos permanentemente. Y hay parámetros también parámetros de autonomía, de autoridad y además de límites que tenemos que establecer. Tiene que estar claro porque ahora en la lejanía no están tan claros. El proceso de coaching tiene que establecerse cuando vamos con el progreso y además, en ambos casos, las métricas y también la parte relacional. Y finalmente, en la parte relacional, justamente el foco es importante porque va a incluir elementos cualitativos que no están en las métricas. Las métricas son números, la parte cualitativa es cómo se está desarrollando en ese aspecto, y además en la relación de ellos, y sobre todo ver cómo se siente ahora en esta, cuáles son los retos que tiene, qué obstáculos o qué preocupaciones es la que tiene y qué manera ustedes puede ayudar, ¿no? Sobre todo si son nuevos, ¿no? Porque si son nuevos requiere de mucha guía y hay que tratar de establecer un vínculo de confianza muy tempranamente para que se pueda desarrollar con mayor tranquilidad. Y Mentoría, finalmente, ¿no? sí, No, digo, la palabra ahí es mentoría. mentoría. Mentoría, es importante, ¿no? Y celebrar los logros, como decía antes, tómense, hay muchas ahora opciones, inclusive les mandan paquetitos, cajitas con una cervecita especial, con un paquete, celebren los logros. Algo que yo nunca me he olvidado ha sido que un gerente, el mismo de la que estaba comentando en su momento, que alguna vez cerré un negocio muy grande con un banco y nos invitó a su casa, algo que uno decía al jefe, a su casa, a todo el equipo que trabajamos, ¿no? No solamente era yo, era el ingeniero de sistemas, el de soporte, a todo un equipo, no sé, pues eran 8 personas más o menos que ayudamos a cerrar el negocio. Y fue una chorizada, no tenía que hacer una cosa, una chorizada que él mismo hizo los chorizos, cervecitas, y no tampoco pues hasta el amanecer, la borrachera, no. Era simplemente unas 3 horitas, 10 semanas, una choricito, celebramos, palabras bonitas, refuerzo. Nunca me he sentido más halagado que cuando he visto en su casa, con su linda esposa, tan buena gente, y sentir que éramos los agasajados en su casa celebrando un logro de negocios, ¿no? Entonces, eso es algo que más que ser amigo, es eso, ¿no? Es tener esos detalles que hacen que la persona, el vendedor, se sienta valorado, ¿no? Y estoy seguro que esas son las cosas que ahora que mencionábamos, el vendedor va a decir, prefiero quedarme acá donde soy valorado y de repente negociar otras cosas y ver qué se puede hacer conmigo para mejorar y cuál es mi plan a futuro, que irme al no sé qué va a pasar con otros si estoy también tan contento, ¿no? Esto es lo que les decía, esto me encantó en este libro, Managing Major Sales, que de Neil Rackham, es el autor de Spin Selling, y decía, no tengas un perro, seas tú el que ladra. O sea, me parece genial, porque eso es lo que decía de los gerentes que asumen el rol del vendedor y que el micromanagement y están haciendo todo lo que al vendedor le corresponde hacer. Entonces, cuando eres gerente, supervisor, supervisor, ya no es el lograr la venta que tiene que hacer el vendedor, a menos que tengas tú una cartera de ventas, es ayudar al vendedor a que logre sus resultados. Y tú no llevarte los méritos, él lo hizo. Tú apoyarlo con los recursos, con las facilidades, con lo que necesites, que lo necesite el vendedor para lograr ese resultado. Pero esta nota, aparte, como tenía mucho que ver, me encantó. Muchas gracias. Es un libro fenomenal que se los recomiendo. Si está en inglés, no sé si hay una versión en castellano, pero me parece que es genial. No entiendo ese maltrato a los perros, pero yo me acuerdo de mi primer curso de canales, de canales de venta, el primer chart decía, si quieres lealtad, cómprate un perro.
Bueno, pero acá no nada con el perro, porque el perro más bien estaría reclamando, ¿no? Déjame ladrar a mí, que es de mi chamo. Pero bueno, tienen preguntas con todo gusto. Ahora sí, totalmente dedicado a esto. La verdad es que si quieren extenderse un poco más, yo feliz estoy acá para responder, permitir, a ver. Y Activen sus Carlos, micros. y te puedo permitir hablar, o sea que puedes hacer tu pregunta. Adelante, Carlos. El micrófono tienes que abrirlo ya. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, José. Qué ¿Qué tal, gusto Carlos? volver a escucharte. Gracias, Igualmente. Carlos. José, yo tengo un tema. Manejo un equipo de ventas de gente ya muy antigua, ya gente bastante de la vieja escuela. Ahí tengo de mi equipo gente que tiene 30 o 35 años siendo ejecutivos de venta. ¿Cómo los motivo? He intentado en Brandler hacer un poco más simple porque eran más muchachos y la motivación de crecer en una vida profesional ayuda. Pero he intentado de todo con estos señores, son varios los que tengo ahí, y hasta ahora siempre me reaccionan bien al económico, pero no creo que esa sea la solución, debe de haber otras cosas. Los escucho para aprender. Claro, claro. De acuerdo, Carlos, gracias por tu pregunta. Bueno, la verdad es que no es fácil. Gente que tiene mucha experiencia, quizás tiene algunos vicios, ¿no? Que es típicamente con los años. Pero creo que lo principal no es, y no sé, debes estar tratando muchas cosas, pero quizás lo mejor sería eh, directamente con ellos, conversar con ellos, con cada uno, conocer un poco más qué es lo que realmente los motiva, ¿no? Porque es muy difícil que, digamos, esto aplica para todos, sobre todo con gente de tanta experiencia, ¿no? Donde lo más probable también es que hayan entrado en una zona de confort, entonces tú los ves que ya están pataleando, les cuesta, ya saben que por ahí la última semana se mueven un poco más y logran los números, pero no están motivados. De repente necesitan nuevos retos, un chocolateo de cuentas, nuevas industrias, nuevos productos. De repente es eso, de repente su ciclo ya acabó, ya no quieren ser vendedores y simplemente están porque necesitan la plata. Entonces hay que conversar con ellos a ver realmente qué cosas es lo que quisieran incorporar, implementar para que se sientan más motivados. Quizás algunos con tanto tiempo sienten que están estancados y quieran retos de ser gerente, jefe, tener otro tipo de responsabilidades. A veces, inclusive participar de ciertas decisiones los hacen mucho, genera mucha motivación. Y fíjate, te cuento un ejemplo, ¿no? Eh, Cuando yo era vendedor, yo fui muchos años vendedor y sentía varios años antes que ya quería ser gerente, ¿no? Entonces esa era pues siempre la meta, ¿no? Y, pero obviamente había mucha gente, la gente duraba tiempo, era difícil que se abrieran puestos en ese momento. Y varias de las cosas que hacía IBM en ese momento era, por ejemplo, ¿no? Uno, bueno, a cierto nivel de vendedores antiguos nos dieron automóvil, entonces ya también de la empresa, entonces ya uno se siente con otro tipo de motivación, otra consideración. Pero lo que más me gustó fue que a los más antiguos, los más experimentados, nos invitaban a las reuniones, a los comités de gerencia. Y la verdad es que, y ahí uno comenzaba a ver a los gerentes, tipo preparación, lo que quieran, pero era participar de esos ambientes donde se toman decisiones y donde se habla de otras cosas que los vendedores no conocen. Entonces, eso hacía que la gente se sienta, y yo me sentía súper motivado. De repente venía un ejecutivo de Latinoamérica y había una reunión en la casa de la gerente general, el gerente general, y me invitaban para que vaya porque era un vendedor experimentado y que ya tenía cierto peso en la empresa. No era gerente todavía, pero ya participaba de eso y eso era más importante que me den un bono, ¿no? El considerar ser parte de la plana ejecutiva, si quieren, ¿no? Entonces, pero cada uno es distinto. Hay gente que, como tú, algunos decían, puede ser, ok, José, puede ser la plata, otros pueden ser el puesto, otros pueden ser el terreno, los clientes, las responsabilidades.
Pero yo creo que te recomiendo conversar un poquito más. Quizás no será no convertirte en amigo para eso, pero meterte un poquito más con ellos, que debe ser bien difícil, sobre todo si tú eres joven. Entonces, a veces lo ven como, oye, yo podría hacer esa chamba. Quizás podría hacer eso también. Pero tú estás ahí para ayudarlos. Entonces, ¿qué ayuda necesitan? ¿Qué harían? ¿Qué los haría más felices? ¿No? Esa es parte de lo que podría hacer. No sé, espero que haya resuelto tu pregunta, Carlos. Sí, Te sí, dejamos José, confundido. gracias. Gracias, sí, sí. Sí, he estado muy atento y tiene bastante razón. Creo yo que el tema, el error que estoy cometiendo es no formar, no hacerlos partícipe de las decisiones para hacer que el rumbo de la empresa cambie. Claro. Esto creo que voy a aplicarlo. Igual voy a seguir en unos cursos más contigo y te voy a ir comentando cómo voy en el avance. Buenísimo, buenísimo. Suerte, Carlos. Gracias, muchas Eh, gracias. no sé si hay alguien más que quisiera hacer una pregunta, ponen su manito y yo les activo el audio. Y acá voy a dejar para quedarnos con las caras nomás. Activo el audio. Si alguien tiene una pregunta, con todo gusto. Ahí veo conocidos. Si es el Carlos Calderón que conozco. ¿Cómo estás, Carlos? Ahí está Bea. Hola, Bea. Acabo de enviarle a Pepe Loaiza la imagen del libro. Sí. Este, Ah, sí, ya lo prueba puse ahí personal, para que... Ya lo había sí. copiado, me dice Ujú. José. Pero importante mencionar que van a recibir la copia de la presentación y la grabación de esta Así, presentación, ¿no? así es, también eso me faltó comentar, entramos a las preguntas, pero también comentar que les vamos a enviar en un correo la conexión para que puedan bajar esta presentación. Y además, ese es un bono que en la primera semana de noviembre estamos empezando un curso virtual de venta consultiva. Son 6 sesiones de 1 hora y media cada uno para que no se gasten mucho. Y que los que han participado acá tienen un cupón de descuento que va a estar incluido en el correo que les vamos a enviar. Así que espero, bueno, los que ya han seguido el curso, evidentemente, con toda confianza, bienvenidos siempre, por supuesto. Y si no, va a ser un curso súper así dinámico, con preguntas sobre todo el proceso de ventas, que es desde el proceso, metodología, entender el proceso, las actividades, luego cómo identificar necesidades, qué preguntas tendría que hacer, cómo manejar objeciones, qué técnicas de cierre, cómo cierro. Y ahora vamos a comentar un poco de estos nuevos medios, cómo manejarlos de la mejor manera. Así que si les interesa para ustedes o para su equipo, también competencia, no se olviden, el ARC de motivación, de competencias, si su gente requiere de habilidades y técnicas para vender, con todo gusto son bienvenidos. No sé si hay alguna otra pregunta para alguien de los participantes, con toda confianza. A ver si acá, la lámina de libro ya está. Gracias, copiado, dice Pepe. Sí, hola Carlos, buenas noches. Espero que te esté yendo muy bien. Buenos resultados también. A todos. Bueno, si no me preguntas, no sé, Juan Carlos, si tú quieres agregar algo. No, eso sería todo por mi lado también. Me muero de ganas de ir a ver el debate entre Trump y Biden. Ya los vamos a liberar para que vean el debate. Acá hay 2 nuevos mensajes, 3 nuevos mensajes. Ah, bueno, gracias por todo, gracias también a ustedes. Hola, Coquito. Uy, qué bueno, fan. Qué bueno, Coquito. Coqui, un abrazo, Coqui. Gusto de tenerte nuevamente. Ahora el debate. Así es. Fan número 1. Gracias, Coquito. Un abrazo. Todo por casa. Y como siempre, a triunfar. Bueno, gracias a todos. Vamos a ver entonces el debate y qué está pasando en la vida política del país. Muchas gracias a todos por su participación. Les reitero, gracias Ángel. Ok, ¿qué podemos hacer con ustedes? Perfecto, Ángel. Esperamos, acá están también nuestros datos. No está compartiendo pantalla, pero acá tienen, por todos lados estamos, tienen todos nuestros datos, pero cualquier cosa, acá ustedes tienen los datos de contacto. Les vamos a enviar la presentación, código del cupón de descuento
Y con esto acá están todos los datos para que ustedes nos puedan contactar si necesitan algo. El 3 de noviembre estamos empezando el curso de venta consultiva. Vamos a ver si nos da el tiempo de preparar algún otro webinar que por supuesto van a ser ustedes los primeros en estar invitados. Así que gracias, un gusto Rodney, cuídate mucho, cuídate también Coco. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, a triunfar y nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, muchas Cuídense gracias. mucho. Chao Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a Chao, todos. chao. Hasta Nos luego. vemos.